también hablando de nuestro corazón y llevándonos a niveles de más gloria y más bendición. Yo les invito, hermanos, que levanten sus manos al cielo y le pidamos al Señor, como siempre, lo que cantaban los hermanos, ¿no? Que es lumbrera, la palabra es lumbrera en nuestro camino y por lo tanto tiene el poder de indicarnos el sendero. Amén. Señor, en esta mañana, Espíritu Santo, te damos gracias, te bendecimos, Dios Todopoderoso, y ante todo yo clamo que tu Espíritu Santo pueda derramarse, manifestarse, Señor, en tu casa, en tu templo, en tu santuario, y todos aquellos que necesitamos de la palabra del Señor, que tú nos hables, nos limpies, Señor, nos podes, nos restaures, Señor, quites de nosotros la dureza, la ceguera, Señor, que quites de nosotros también todo aquello que no me permite a mí y a mi familia, Señor, tener tu gloria y tu presencia. Espíritu de Dios, llévate todo aquello que no permite que tu bendición fluya a través de tu presencia en esta ciudad, en este barrio. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos para que tú te lleves nuestras enfermedades mentales, emocionales, las dolencias, las ataduras, Señor, las cadenas de opresión, Señor, las taras de nuestra alma, para que de ese modo podamos ver tu gloria y ser un reflejo de tu imagen para nuestra familia, para nuestra ciudad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Yo les invito, pues, en esta mañana, que abran sus Biblias en el libro de Mateo, el capítulo número 14. Y vamos a tener, hermanos, una continuación de lo que había compartido la semana pasada. Y cuando hoy en la mañana, entonces, hermanos, yo quiero compartir algo muy importante para la iglesia, para la sociedad, para la familia, para su vida. El Evangelio de Juan, el capítulo número 14, hermanos, desde el versículo 20 en adelante. Y quiero que repita conmigo y por favor lo diga con fe, hermanos. Cada vez que les pedimos, cada vez que les pido que repitan la palabra de Dios, o frases que puedan reflejar lo que el Espíritu de Dios quiere hablar, entonces es bueno, porque interiorizamos y enviamos, hermanos, su mensaje a nuestro espíritu y a nuestro corazón de algo que el Señor nos va a hablar. Entonces yo quiero que en esta mañana repitan, por favor, conmigo, digan 4 tipos de barcas. Otra vez con más fuerza y con ganas, digan 4 tipos de barcas. Muy bien, 4 tipos de barcas que reflejan 4 tipos de personas, 4 tipos de familias, 4 tipos de fe, 4 tipos de jóvenes, 4 tipos de actitudes. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Mateo, el capítulo número 14, el versículo número 20, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. El 21 dice: los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. El 23 dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. 24, y a la barca ya estaba bastante lejos de la tierra y zarandeaba por las olas porque el viento le era contrario.
El 25 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: ¡cálmense! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. El 29, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El 30 dice: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. El 31 dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Finalmente el 32 dice: cuando subieron a la barca se calmó el viento. Entonces, hermanos, miren, aquí podemos entender algo muy importante. Que en primer lugar, hermanos, no, esta es la versión internacional. Y la Biblia también describe en la Reina Valera que los discípulos dicen: hermanos, cuando Dios alimentó a toda una multitud, ustedes pueden ver, hermanos, que ahí estaban de todo. Hombres buenos y malos, pequeños y grandes, con fe, sin fe, pobres, ricos y de todo. Pero cuando nosotros, hermanos, entendemos el primer tipo de fe o del nivel de compromiso en donde Dios quiere, hermanos, manifestarse, entonces podemos entender bien que en la multitud Dios alimentó y les dio alimento abundante y les dio comida e hizo milagros. Y Dios, hermanos, entonces ahí mostró su misericordia, su amor, su compasión. Mostró también que Él es todopoderoso y que tiene la capacidad de hacer cosas sobrenaturales. Hermanos, ahí Dios muestra su misericordia y nos manifiesta que sin merecernos nada, Él es capaz de redimir nuestras cargas y nuestras deudas. Hermanos, en esa parte Dios muestra su gracia. Somos salvados por esa gracia, que aunque no merecemos absolutamente nada, Dios nos da su amor y su perdón. Amén, hermanos. Pero entonces fíjense, hermanos, que en ese primer nivel de fe hay un montón de actitudes, comportamientos y conductas que reflejan lo que es la familia, el hogar, la iglesia, los hijos, la sociedad en general. Hermanos, miren, ahí uno puede entender. Hermanos, en este primer tipo de barco de fe, hermanos, están las personas. Y yo digo, todos hemos venido a ese nivel. Y cuando nosotros conocemos al Señor, entonces, hermanos, Él nos muestra que es capaz de alimentarnos y de sacarnos de la pobreza, de la miseria, sacarnos, hermanos, de un aprieto, de una enfermedad, sacarnos, hermanos, de nuestras necesidades más apremiantes. Y que Dios obra e interviene, hermanos, para redimir un hogar que está a la deriva. Y que Dios hace algo sobrenatural y espontáneo para ayudarnos. Pero, hermanos, miren, el asunto de la gente en general es que se queda hasta ese nivel. Y cuando nosotros, miren, hermanos, entonces vemos, no, el primer nivel, hermanos, es gente que se quedó ahí en la orilla. Gente que hermanos, se quedó ahí, en el filo de la playa, en la orilla de todo eso, y se quedó esperando, hermanos, miren, simplemente esto, que es lo sencillo, lo cómodo, lo fácil, lo agradable, lo calientito, lo que no nos demanda ningún esfuerzo y sacrificio en ningún sentido. Hermanos, ahí es cuando se empiezan a cernir las personas, las familias, las sociedades, los hogares y los hijos. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, entonces es también un desafío para cada uno de nosotros. Hermanos, en la orilla no hay problemas, en la orilla no hay conflictos, en la orilla, hermanos, no hay malos entendidos, en la orilla, hermanos, no hay desavenencias, en la orilla no hay crisis de fe. En la orilla no hay oposición. En la orilla, hermanos, es simplemente pues estar ahí. Queremos una fe que nos dé de comer, que nos alimente.
que nos provea felicidad, queremos una fe que no nos complique la existencia. Y si ustedes, hermanos, son sinceros, van a responderse a sí mismos y van a decir: perfecto, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo soy un hijo, una hija de Dios? Y le aseguro, hermana, nada, que la mayoría responderá: yo estoy aquí porque quiero que Dios me bendiga, me dé de comer, me dé salud, me dé milagros y sea feliz y viva muchos años. Pero no quiero tener problemas, no quiero tener dificultades, no quiero que me critiquen, no quiero tener que llorar por alguien, no quiero tener que mirar a la cara a alguien con el cual me enojé y tener que aceptar que debo arreglar las cosas. Entonces, hermanos, miren, la gente estaba así: perfecto, tú nos diste de comer, Señor, nos diste alimentos, fueron 5,000 personas, y ahí se quedaron todos, excepto unos pocos. Ahí, hermanos, entonces ellos piensan, miren y dicen, ¿no es cierto? Claro, ahí, hermanos, no pasa nada. Ahí son los amigos de un solo hervor. Ahí son las personas que solo son asadas de un solo lado. Ahí son las personas que de pronto, hermanos, no entendemos la dimensión de la vida, del amor, del perdón, de la misericordia, de la compasión. Ahí van las frases que decimos: no, yo soy así y hasta ahí voy. A mí me hacen una y ahí no más. Es que ya no es lo mismo, es que ya no puedo confiar. Hermanos, esas personas todavía no han conocido nada de Jesús, del amor, del Evangelio. Y aunque yo no digo que sean malas, pero simplemente es que se han quedado en la orilla. Y por eso es que nunca van a ver la gloria verdadera de Dios hasta que se atrevan a hacer algo que Dios quiere indicarnos. Amén, hermanos. Y tenemos que madurar, porque en ese filo, hermanos, están los matrimonios mediocres, malos, dudando, lastimados, heridos, golpeados. Hermanos, ahí simplemente, ahí los problemas son los mismos. Tenemos los mismos problemas de antes en el hogar, en la familia, en las finanzas, en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque no hay una fe que está comprometida, no hay una fe que sufre, no hay una fe, hermanos, que demanda de nosotros sacrificio y entrega. Por eso, hermanos, que ellos se quedaron y al otro día lo fueron a buscar otra vez a Jesús para que les dé de comer. Y Él les dice: ustedes vienen no porque hayan visto que yo soy el Señor, sino porque tienen necesidad de que les llene el estómago. Pero cuando hay, hermanos, una iglesia, una familia, un hogar, un hombre, una mujer que está dispuesto, hermano amado, amén, a poder entender. Y quiero que levanten, por favor, ayúdame, mi hijo. Ahí, miren, son hermanos, diga conmigo: en la orilla. Hermanos, en la orilla no pasa nada. En la orilla no hay vientos, en la orilla no hay tempestades, en la orilla, hermanos, no hay nada. En la orilla es: bueno, yo sirvo cuando estoy bien, cuando me siento de humor, cuando estoy con ganas, cuando no está frío, cuando yo siento, cuando a mí me apetece. Hermanos, ahí no pasa nada, ahí no ocurre nada. Y yo les he dicho muchas veces, hermanos, miren, la manera y la actitud como usted se porta aquí en la iglesia delante de Dios y como yo me porto, hermanos, es un reflejo y es una prueba indudable de cómo usted vive en su hogar, en su matrimonio y con su familia. Amén, hermanos. Si ustedes consideran que Dios es sobre todas las cosas y que lo debemos amar, hermanos, no importan las dificultades, los conflictos, las necesidades, las pruebas, los valles, los dolores, la bendición, la prosperidad, la riqueza, los días malos y buenos, las cumbres, las cimas, los valles, los vados, hermanos, así entonces el hogar es firme. Amén, hermanos. Porque es en las buenas y en las malas. Amén, hermanos. Cuando simplemente mira, yo aquí estoy, cuando yo quiero, yo siento, yo vengo, pues simplemente, hermano, ¿qué es? Hermanos, ¿quién es el origen del amor? Dios. Dios es amor. No mi esposa, no mi hija. Amén, hermanos. Y por lo tanto yo no puedo amarme a mí mismo ni a ella, a menos que el amor que yo tengo por Dios sea superior al que le tengo a Pati. Y si yo me porto, hermanos, como si estoy en la orilla, entonces yo me largo, me voy a dormir al mueble, ya no quiero la palabra favorita, entonces yo me divorcio, me equivoqué, está mal. Hermanos, miren, así esas palabras
palabras las pensamos todos. Pero cuando nuestra fe madura, entonces entendemos, hermanos, que tenemos que obedecer. Amén, hermanos. Y no seguir con nuestros sentimientos. Cuando yo estoy en la orilla, hermanos, a mí no me interesa si me enoja, si mi testimonio, si mi corazón le afecta, le ha hecho daño a otras personas. No me importa, no me interesa. Si alguien no viene a la iglesia, si mi actitud, si mi conducta, no me importa, no me afecta. En ese lugar estamos ahí, hermanos, que nos llamen, que nos visiten, que nos entiendan, que nos comprendan, que nos den. Hermanos, ahí no pasa nada. Ahí no ocurre nada. Ahí no vas a romper maldiciones de tu familia. Ahí no vas a arrastrar a tus hijos. Tus hijos se van a hacer daño, se van a casar mal, van a tener una fe débil y mediocre. ¿Por qué? Porque en la orilla no pasa nada. Ahí no hay transformación de nada. Hermanos, ahí estamos conformes porque somos salvos. Porque decimos Diosito. Y yo, hermanos, veo que esa es una de las lacras de la familia, de la iglesia en general, que debe ser transformada. Hermanos, ahí no ocurre nada. Hermanos, nuestra fe tiene que ser una fe que entienda, hermanos, a veces con luchas, con debilidades, con días que a veces no quisiéramos ni levantarnos, ni seguir adelante, ni trabajar, hermanos, ni salir de la cama. Pero ¿qué significa, hermanos? Aún así, a veces Dios nos ha acompañado y nos ha sacado de esos momentos, ¿no es cierto, hermanos? Y nos pasa a tiempos de bendición. Hermanos, que el cuerpo está enfermo y nosotros perseveramos y seguimos, Dios nos sana y nos enseña lecciones que otra vez, que no vamos a olvidar jamás. Amén, hermanos. Pero ustedes pueden ver, hermanos, que la Biblia dice en el versículo de Juan 14:22, dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Solo le oía a mi esposa, a Evelyn y a la hermana Lucía. ¿Qué dice, hermanos? Les dice, vean, suban a la barca. Repita conmigo, diga, subir a la barca. Eso dice, no estoy diciendo yo, está diciendo la Biblia. Mateo 14:22 les dice: suban a la barca. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay otro nivel ya? Amén. Estaban en la orilla. O sea, no me compliques, no me hagas tener rabia. Yo les pregunto otra vez, hermanos, ¿cuántos de ustedes llevan una carga, llevan una herida, llevan en cierto modo una espina clavada a causa de Dios, a causa de otros? En la orilla. No queremos nada. No queremos nada, hermanos. No nos importa. No nos interesa, no nos afecta si nuestra conducta, nuestro comportamiento está destruyendo y haciendo caer a otros. Cuando una persona sube a la barca ya se pone a pensar: ah, mira, mi presencia, mi obediencia, mi discipulado, mi actitud, mi sujeción, mi respeto tiene una influencia descomunal sobre los demás, y otros ven y me siguen. Amén, hermanos. Claro, ahí estaban ya. Suban a la barca, les dice. Entonces fueron otros, ¿no es cierto?, los que fueron ahí y se subieron. Entonces ellos estaban pensando, hermanos, miren, los discípulos están diciendo: entonces yo ya subo mi fe, yo ya subo mi nivel de compromiso, subo mi actitud, y entiendo que debo respetar a mi esposa, debo amarla, debo quererla, debo cuidarla, debo tratarla con palabras de cariño y de amor. Debo tratar a mis hijos como un sacerdote, no como un general. Debo agradar el corazón de ellos, no con gritos, sino con el ejemplo y con la firmeza. Entonces ya estamos subiendo a otro nivel de vida, hermanos. Entonces ahí empezamos ya nuestra fe a comprometerse con Dios. Amén, hermanos. Y entendemos que nosotros estamos aquí, hermanos, no porque simplemente sentimos, sino porque estamos dispuestos a qué, hermanos, a obedecer. Amén, hermanos. Y que cada uno de nosotros diga: miren, hermanos, si yo no me subo a la barca y entiendo que no es como me siento, no es como yo me desperté de esta mañana, y como yo les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, hay momentos
donde uno tiene que caminar como un avión con piloto automático en la tormenta. Amén, hermanos. No sentimientos, no emociones. Porque si nos basamos en los sentimientos y en las emociones, hermanos, nos vamos a destruir todos. ¿No es cierto, hermanos? Vean, hermanos, aquí no hubiera nadie. En ninguna iglesia habría nadie. Ningún matrimonio pasaría unido un mes. ¿Por qué, hermano? Porque en ese nivel de la orilla no pasa nada. Pero cuando usted ya sube a la barca, está entendiendo, Señor, tú demandas de mí obediencia y sujeción. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ustedes pueden decir, esto no se hace así soplando botellas. La prosperidad no es, hermanos, simplemente pensar, tú diste de comer a una multitud. No, hermanos, los discípulos, miren, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Recojan lo que sobre. Amén, hermanos. ¿Eso quién recogió? Yo les pregunto, ¿la multitud o los discípulos, hermanos? Los discípulos. Ellos recogieron, hermanos. Entonces, si usted quiere prosperar, no es simplemente, mira, Señor, yo ya tengo como 18 años de estar en la iglesia, vengo y me bauticé y tengo unas fotos para ir en el río. No, eso no le hace nada, diablo. Pero cuando usted entiende, mira, hermano, yo voy a subir a la banca y voy a dejar de tener lástima de mí mismo y de llorar, de autocompadecerme. Y si algo me pasa, voy a empezar a luchar y a pelear y a batallar. Voy a empezar, hermanos, a entender que la vida, que el éxito tiene leyes y principios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Que no es cuestión simplemente de lamentarnos, de llorar, de ver por qué unos tienen y otros no. Hermanos, ahí uno empieza a entender, vean, hermanos queridos, cosas como, por ejemplo, toda forma de éxito tiene leyes. Diga conmigo, toda forma de éxito tiene leyes. Si yo quiero vivir hasta los 75 años, tengo que entender que hay leyes de alimentación, que debo dejar de comer cosas que me hacen daño. Amén, hermanos. No puedo pensar que voy a vivir sano simplemente porque Dios me ha dicho que Él cura mis dolencias. Y cuando, hermanos, vemos este nivel, entonces empiezan a pasar cosas hermosas en la familia, en la iglesia. Y les vuelvo a preguntar, hermanos amados, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a subirse a la barca? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a subirnos a la barca, hermano? Ahí van a conquistar a sus hijos. Amén. Van a empezar a conquistar el corazón de ellos. Van a empezar a ver milagros. Ataduras se van a empezar a romper. Cadenas van a empezar a destruirse. Amén, hermanos. Porque hay un pueblo, un discípulo, una iglesia, una familia, un papá, una mamá que están empezando a subirse a la barca del Señor. Amén. Que ustedes digan, amén, hermanos, el amor no es sencillo, no es fácil. El amor, hermanos, no es como nos pintan las canciones. Hermanos, no es así. Demanda de nosotros otras actitudes y comportamientos más profundos. Hermanos, y si tú quieres que tu corazón se tense, se temple, sea firme, sea estable, entiende de que tienes que dejar de estar en la orilla y subirte a la barca y empezar a hacer lo que el Señor te pide. Amén, hermanos. En la orilla, vean, hermanos, hay los malos entendidos, hay las cosas simplemente que ocurren, amigos, por un tiempo, amistades que se juran amor eterno por la vida y la otra, y pasa algo y nunca más han vuelto a rehacer un lazo. Hermanos, eso es porque están en la orilla, porque somos inmaduros, porque somos inestables, porque somos niños en la fe, porque no entendemos lo que es el amor de verdad. Amén. Por eso estamos en la orilla. Por eso a veces nuestras relaciones terminan mal y tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Cuando ya subimos a la barca entendemos, hermanos, no como esa canción que dice, amor con amor se paga, no lo olvidaré. Y cuando yo entiendo, entonces digo, claro, hay algunas leyes de reciprocidad. Hay unas leyes, hermanos, que engendran amor. El respeto engendra cariño, la generosidad engendra milagros, abre puertas, abre fronteras, rompe los cielos, trae escaleras a la gente que cree en eso. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Yo digo, vean, hermanos, delante de Dios yo les digo, a nosotros, a Pati, a mí y a mí, jamás nos falta cosas ni ropa, jamás. Porque nosotros hemos entendido que la generosidad no es esperar a que nos den.
La generosidad es entender que Dios se dio todo por nosotros y que nosotros tenemos que tener ese principio de vida en nosotros, en nuestros genes, y así vivir en tiempos de escasez y de abundancia, en tiempos donde necesitemos y tiempos en donde no necesitemos, en tiempos donde debamos estrechar nuestras finanzas y en tiempos donde debemos ser holgados. Pero si entendemos que esas leyes producen fruto, entonces tarde o temprano también le producirá fruto a usted. Amén, hermanos. No estén esperando prosperidad a menos que no entiendan esto. Amén, hermanos. No estén esperando. Porque los que estuvieron en la orilla y Dios le dio de comer, la Biblia no los menciona jamás. ¿Sí? O sea, nunca más fueron mencionados en la Biblia, más del milagro de comer. Pero los discípulos sí subieron a la barca. Entonces ahora, otra vez les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes van a subir a la barca? Amén. Tenemos que subir a la barca. Subir nuestro nivel de fe, de compromiso, de obediencia, de sujeción a lo que Dios nos manda y nos pide. Amén, hermanos. Así van a empezar a desatar a sus hijos con poder y autoridad, y vendrán sus nietos, sus sobrinos, sus sobrinas, sus hermanos, sus primos, y empezarán a conocer del amor del Señor a través de hombres que han subido a la barca, hombres que saben, que entienden, mujeres que entienden: mi vida, mi compromiso, mi presencia, mi actitud cuenta, mi ausencia cuenta, mis palabras tienen un poder descomunal sobre otros. Sus palabras tienen un poder, hermanos, trascendental sobre la vida de otros. Amén, hermanos. ¿Para bien o para mal? En la orilla no nos interesa, no nos importa, no nos afecta. Ahí decimos y soltamos todo. Y les digo una cosa, hermanos, miren, para que ustedes puedan subir a la orilla y tener éxito en las relaciones. ¿Cuántos quieren tener éxito en el amor? Hagan como las aves y las gallinas, que tienen que tragarse unas piedras. Como no tienen dientes, tienen que tragarse unas piedras para moler la comida. Hermanos, si queremos ver bendición, hay algunas piedras que tenemos que tragarnos. Así sea su suegro. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y tenemos que tragarnos algunas piedras en nuestra vida, porque eso ayudará a demoler las cosas que no podemos nosotros cambiar, porque a veces Dios nos trata a través del corazón de otras personas. Amén, hermanos. Que a veces ni se merecen y pensamos que son peores que nosotros. Pero cuando ustedes entienden, hermanos, todos tenemos que tragarnos algunas piedras. ¿Entendido, hermanos? No nos queda más. Es decir, aguantar y algunas cosas soportar. Porque no nos queda de otra, hermano, si queremos terminar bien la fe. Porque lo contrario, hermano, nos vamos a separar, nos vamos a apartar, vamos a dejar la fe, vamos a maldecir la vida, vamos a maldecir el camino, vamos a pensar que Dios es malo, vamos a entender que la iglesia de Dios no sirve, que no vale, que el pastor, que el hermano, que la hermana. Hermanos, no, esa fe es la fe de la vida. Pero cuando usted sube, entonces empieza a crecer y empieza a ver bendiciones. Entonces usted empieza a entender: mi esposo, mi esposa implica otro tipo de demandas que por ahora no han tenido. El tercer punto, hermanos, la tercera fe que la Biblia nos habla, es la Biblia explica también, hermanos. ¿Qué dice, hermanos, en Mateo 14, otra vez 22? Por favor, bájale, hijo, o súbelo, ahí. ¿Qué quiere leer, hermanos? Ayúdenme a predicar, por favor. No importa si tienen otra versión. Ayúdenme a predicar. Enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ya. Miren, hermanos, la versión internacional dice: bájale, yo. Adelántense. Diga conmigo: adelántense. Leen la Biblia, no es que estoy diciendo yo inventando palabras. Estar en la orilla, subir a la barca. El tercer nivel, ¿qué es? Adelantarse. ¿Cuántos quieren adelantar a otros en la fe, hermanos? ¿Cuántos quieren hacer suyas esas palabras que dice la Biblia? Que Dios bendecirá tu vida más que de otros. Dice: no, me has bendecido más que a mis hermanos. Estas bendiciones te alcanzarán.
son para los que se han adelantado. Amén, hermanos. Son para los que entienden, mira, yo tengo que obedecer y entender y comprender que mi fe tiene que madurar. Amén. Y dice David, entonces, hermanos, a los discípulos les ordena y les dice, adelántense. No tengan la misma actitud que los demás. No tengan el mismo comportamiento que los demás. No se comparen con los demás, no se midan con los demás, no les tengan envidia. ¿Por qué? Porque Dios está ordenándoles a los discípulos, adelántense. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren adelantarse, hermanos? Y que un día digan, miren en el cielo, hermanos, está una fila grande de gente y diga, gracias, tía, porque debido a su fe y a su amor, yo estoy aquí. Hermanos, es real, en el cielo habrá filas grandes de gente que agradecerá a personas que a veces ni siquiera nos conocen por haber sido mujeres que nos adelantamos para bien de otros. Y cuando uno entiende, entonces miren, hermanos, todos debemos adelantarnos por el bien de otros, pero también por el bien de nosotros mismos. Amén, hermanos. En la vida tenemos que aguantarnos unas buenas habladas de alguien para que nuestra fe, hermanos, se madure. Tenemos que aguantarnos, hermanos, a veces que nuestros líderes, nuestros jefes en la empresa, nuestro pastor, hermanos, yo tengo tantas personas, hermanos, que en la vida me han tratado tan mal, pero al final Dios ganó y me he ganado el corazón de esas personas, y de las que no han entendido, pues Dios las trata a él, Dios las trata a esas personas de otra manera, porque nadie puede quedar impune de las manos de Dios cuando nos hacen daño a nosotros. Amén, hermanos. Nadie puede quedar impune. Lo importante es que no usemos nuestra propia mano para vengarnos, ni desquitarnos, ni maldecirlas. Amén, hermanos. También tenemos que pedirle perdón a Dios por el daño que hemos hecho a otras personas, porque les hemos fallado, las hemos decepcionado. ¿No es cierto, hermanos? Y no es hora de lamentarnos ni de entristecernos, sino entender que la mejor manera, el mejor modo de revertir el tiempo y la vida es haciendo cosas para recuperar lo que hemos perdido. Amén, hermanos. Es simple como esto, como si decides, si yo de pequeño, de niño, me llevaba mal con mis hermanos, todavía están vivos ellos y ellas, y les puedo pedir perdón y decirles que les amo y hacer cosas para que ellos entiendan que fue cosas de adolescentes. Amén, hermanos, y punto. Nada más. No tengo que estarme lamentando, no tengo que estar sufriendo ni pensando cómo ahora yo voy a recuperar la vida. Amén, hermanos. Y su papá, su mamá, igual. Pero entonces, hermanos, Dios demanda una fe que se adelante. Y si usted quiere ver milagros, hermanos, sobrenaturales sobre su vida, y que las cosas que yo he tenido, donde escuchaba un pastor que en su tiempo, hermanos, fue hippie y que usó drogas y sus padres eran divorciados y el tipo andaba metido en todo tipo de drogas, y cuando él conoció de Dios dijo, Dios, lo único que te pido es que mis hijos no salgan con los mismos problemas mentales y emocionales y con las mismas adicciones y las mismas tendencias que yo tuve. Y cuando, hermanos, él miraba todo esto, se daba cuenta y podía observar y decir, Señor, gracias, porque cuando mi fe adelantó a los demás, las ataduras de Satanás y del mundo y de la genética y de los cromosomas y del ADN fueron canceladas por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. En la orilla no te va a pasar nada. En la orilla, claro, no vas a tener problemas, vas a venir cuando quieres, cuando puedes, cuando te den tiempo, cuando el clima está favorable, cuando el humor está de bien, cuando no te demandan, cuando no te piden. Pues si vienes, no vienes, en cierto modo pensarás, nadie nota mi presencia, pero hermanos, sí la nota Dios y las demás personas, todos notamos, pero en la orilla nadie te va a demandar nada, pero la consecuencia y el resultado será que no vas a poder romper las ataduras de tu familia. Solamente eso ocurre cuando tú subes a la barca y te adelantas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y tenemos que adelantarnos, tenemos que pasar hacia allá y decir, los Almas, los Heredia, los Sánchez, los Pilajuan, los Romero, los Hernández, los Carena, los Pozos, los Chávez,
los lúgubres, quien sea, hermanos, pensar, si yo no me adelanto, nada va a pasar en mi familia. Porque ahí está, hermano, la fe de uno creciendo y madurando. Y tú tienes que dejar que el diablo, que Satanás, que el tiempo, que la vejez, que lo que fue, hermanos, deba transmitirse y seguir. Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que combatir. Tu fe tiene que ser fuerte, tiene que ser una fe, hermanos, que empiece a guerrear con las fuerzas del mal, contra nuestra propia oscuridad también. Y empezar, hermanos, a mirar, nuestros hijos, hermanos, no tienen que ser los mismos, no tienen que ser iguales, no tienen que ser pobres, no tienen que ser jóvenes sin sueños, pero en la orilla no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque los hijos tienden a seguir la fe, la osadía, la valentía de los padres, o la cobardía o la timidez de ellos. Y si usted tiene una fe fuerte, entonces sus hijos también van a entender que pueden subirse al barco y adelantarse. Amén, hermanos, y van a seguir. Y van a seguir. Cuando nosotros estamos en la orilla, hermanos, miren, les digo, qué duro es ver. El día viernes le encontraba a una persona que hace un tiempo asistió a la iglesia y le digo, hermana, ¿qué ha pasado? No, ¿cómo está? Y sabe qué, lo que pasa es que, bueno, dice, estoy asistiendo a la iglesia de los mormones. Le digo, en primer lugar, eso no es una iglesia, esa es una secta. Y le digo, ¿sí sabían que el que fundó esa secta se llama José Smith? Y él tuvo 40 amantes y se casó con 40 mujeres, e inclusive algunas de ellas niñas. ¿Sí sabe quién es ese hombre? ¿Y sabe que ahí no lee la Biblia? Que ahí tiene un libro que se llama el libro del Mormón y que habla de incoherencias y estupideces. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ese es un castigo a los padres. La fe de los hijos se transmite a través de algo, y es que los padres adelantemos y subamos a la barca y sigamos. Y eso se produce por la avaricia, la falta de compromiso, de sujeción de los padres. Y por eso es que los hijos terminan así, como una forma de revelarles la estupidez a nosotros los viejos. Porque si hubiera fe, hermano, que obedece, se sujete a Dios, y que no andamos ahí, hermanos, raspando por aquí, y luego ya no me gusta, por acá, y ahora sí, ese pastor ha predicado muy largo, y por acá, ese pastor predica muy corto, ese pastor es chistoso y no me gusta, ese pastor es bravo, no, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Que un día vamos a estar allá? ¿No es cierto, hermano? Pero si usted dice, no, hermano, no, esta es la fe, la verdadera, la iglesia no es mía. La iglesia es de Jesucristo, amén, hermanos. Tenemos que seguir. Como les digo, por eso, hermanos, no tenemos ídolos en las paredes. ¿Por qué? Porque adoramos al Señor. Amén, hermanos. Y esta fe no está exenta de malos ejemplos, de malos momentos, de malos ratos. Finalmente, hermanos, entiendan, en la orilla no hay tormentas. Diga conmigo, en la orilla no hay tormentas. Levante sus manos y diga, no hay tormentas. Yo les pregunto, hermanos, ¿saben dónde ocurrieron los milagros de Jesús? En la tormenta. Amén. 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 ¿Ustedes quieren ver milagros verdaderos en sus vidas, hermanos? Amén. Vayan a la tormenta. Porque Jesús, el punto final y cuarto es que, hermanos, caminar sobre las aguas. Diga, caminar sobre las aguas. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro ya salió de la orilla. Pedro subió a la barca. Pedro se adelantó con los demás, pero faltaba algo: caminar sobre las aguas. Diga, caminar sobre las aguas. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Y patear ese problema, esa enfermedad, ese achaque, a ese asunto, hermano, decir, en el nombre de Jesús, enfermedad, atadura, cadena, no la vas a vencer, y yo voy a salir adelante, aunque vengan tiempos de tormenta, tiempos de acusación de Satanás, tiempos donde los demonios quieran atraparme y derribarme, tiempos donde parezca que ya no hay amor en mi casa. Yo voy a seguir, porque empiezo a caminar sobre las aguas. Tienes que aprender a caminar sobre las aguas, hermano, y no hay nadie que no pase por esta prueba. Y si tú quieres ver milagros, tienes que aprender a caminar sobre las aguas. Dígale a su hermano que está la diga, tienes que aprender a caminar sobre las aguas, ahorita. Porque si no, no va a pasar nada. Entonces viene Pedro y le dice, Señor, si eres tú, no manda que camine sobre las aguas. Amén, hermanos. Cuando caminamos sobre las aguas, hermanos,
vienen las promesas de fe. Amén, hermanos. Vienen las bendiciones. Vienen las cosas que el Señor nos ha prometido. Y aunque estés en un lecho del dolor, si Dios te ha dicho camina sobre las aguas, Él no te dejará y te va a levantar. Porque en las aguas Él te da palabras y te da promesas y te habla cosas al oído para que entiendas de que no hay diablo, ni Satanás, ni tormenta, ni tiempo que te van a hundir. Y aunque a veces nos estemos hundiendo, Dios nos sacará para que entendamos el valor de caminar sobre Él. Y tenemos que entender, hermanos, que nuestra fe se fortalece cuando caminamos sobre las aguas. Amén, hermanos. Cuando caminamos ahí, hermanos, hermanas amadas, empezamos a madurar, empezamos a empujar a otros, empezamos a influenciar, empezamos a doblar nuestras rodillas, empezamos a interceder profundamente, empezamos a orar horas por la vida de algunos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Tú estás, hermanos, viendo milagros ahí, entonces, en esas aguas turbulentas. Ahí, hermanos, donde se producen los milagros, ahí se producen los milagros verdaderos. Amén, hermanos, cuando las personas somos sacudidas por las olas, por la tormenta, por la ventisca. Ahí, hermanos, cuando parece que todo va mal, cuando parece que todo se iba a acabar, ahí entendemos el valor de la vida, del dinero, del hogar, del matrimonio. Empezamos a entender, hermanos, el valor de la fuerza que el Espíritu Santo nos da. Póngase de pie, hermanos. Vean, hermanos, las palabras que Dios nos da no son palabras de motivación. No me digan qué bonito fue el mensaje. Díganse a ustedes mismos y ante todo díganle al Señor: Padre, quiero empezar a caminar sobre las aguas. Amén, hermanos. Empiecen a caminar sobre las aguas y van a ver la mano del Señor. Ahí el Espíritu Santo te va a librar de las garras de tu adversario, de las garras del enemigo. Va a empezar a devorar a tus adversarios y los va a aplastar y los va a someter. Como dice la Biblia, mirarás y ya no los encontrarás. Amén, amén, hermanos. Vas a empezar a levantarte. El diablo te haya dicho que te vas a quedar en la ruina, aunque el diablo te haya dicho que te vas a quedar en la nada, en la calle. Dios ve tu fe y tu obediencia y tu sujeción y tu sometimiento, y cuando camines por las aguas, el Señor te dice, ¿no? Isaías 41, que las aguas no te anegarán, no, ni el fuego arderá en ti, y que los jóvenes, dice, corren y se cansan, pero los que esperan el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Ahí entendemos, hermanos, ahí tiene que entonces acrecentarse nuestra fe y empezar a guerrear y a pelear y decir: enfermedad, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas. Y vas a orar por tus hijos y se van a curar y vas a empezar a ver milagros sobrenaturales. Y si tienes algo, el Señor lo va a extender. Y si no tenemos una casa, el Señor va a empezar a mover los hilos de su misericordia todopoderosa y a entender: aquí hay un hombre, una mujer que quiere aprender a obedecer y a caminar sobre las aguas, y el Señor va a mover sus ángeles sobre ti. Amén, hermanos. Así que vamos a levantar nuestras manos al cielo y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, no, Dios no quiere matrimonios mediocres. No quiere el Señor matrimonios que nos digamos mi vida y mi amor solamente cuando nos oyen los demás. El Señor quiere ver matrimonios de verdad, en donde la vida, la gracia, la abundancia del Espíritu fluya de una manera sobrenatural. Pero tenemos que salir de la orilla, hermanos. Tenemos que salir de la comodidad, de la mediocridad, de la vagancia. Tenemos que salir, hermanos, de esa área en donde no queremos problemas. En el mar hubo tormentas, pero es ahí donde el Espíritu Santo mostró milagros sobrenaturales. Es ahí, hermanos, donde el Señor mostró su poder y su favor y su gloria. Hermana, tienes que animarte. Tú puedes atraer a tus familias detrás de ti. Esta es una guerra en contra del diablo, del mundo y del pecado. Y a menos que haya hombres y mujeres que salgan de la orilla, hermano, ya no, hermana, esperando que te vean, que te llamen, que te animen, que te consuelen. Ahí no va a haber milagros, no va a haber rotura de maldiciones. Hermano, esposo, ahí
promesas rotas, promesas vacías, una y otra vez, y vuelves a caer en engaño, en infidelidad, y no creas que Dios no lo nota. Por eso es que la mano de Dios se aparta de un hogar, porque cuando entiende y no obedece, entonces algo empieza a pasar en el mundo espiritual. Pero cuando uno entiende, hermano, voy a perdonarle a alguien, voy a salir de la orilla, entonces el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre las aguas. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo empezó toda la creación? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando Pedro fue al agua, el Espíritu de Dios se movía ahí, hermano. Si tú quieres ver cosas maravillosas, tienes que dejar de ser una mujer de la orilla. Si tú quieres ver, hermanos, cosas maravillosas, espectaculares de parte del Espíritu Santo para tu familia, debe salir nuestra vida de la orilla. Yo les animo, hermanos, en esta mañana, mujeres de fe, hombres de fe, mujeres de valor. Yo les aseguro, en el nombre de Jesús, hermanos, miren, Dios tiene, dice la Biblia, que uno de sus atributos es que sus ojos miran toda la tierra. Y en esta mañana también sus ojos están posados sobre esta iglesia. Amén. Porque Dios le tiene un amor especial a esta iglesia. Amén. Levanten sus manos todos aquellos que quieren ver mover el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y te aseguro, hermano amado, escucha lo que el Espíritu Santo te dice en esta mañana. Porque esta es una palabra realmente lanzada sobre ti, la debes atrapar. Así como un pescador atrapa con su red de los peces. Si tú te metes ahí, empiezas a obedecer lo que el Espíritu de Dios te ordena y te dice. El Señor te explica esta mañana y te dice literalmente: yo te voy a bendecir más que a los demás. Amén. Mira, aquí hay muchas personas que a veces piensan: siempre he estado al final de todas las cosas que Dios tiene para mí. Pero yo te digo, hoy en esta mañana, el Espíritu Santo te dice: voy a bendecirte más que a tus compañeros y a tus hermanos. Amén. Y el Señor habla de una manera literal. Y cuando yo entendí esto, hermanos, hace un tiempo, hermanos, los que se lanzan sobre las aguas son pocos. A esos Dios los bendice de una manera sobrenatural, aunque también les trae problemas eso. Amén. ¿No es cierto? Aunque no es nada fácil caminar sobre las aguas. Dios ha dado una promesa y a través del Espíritu Santo una profecía de fe para esta iglesia. Amén. Depende de los que obedezcan que esas palabras se cumplan en la vida de cada quien. Si hay gente que se lanza al agua y toma la promesa, Dios lo va a hacer. No importa si tú no estudiaste, ni fuiste a la universidad y eres de tus hermanos el que menos tiene posibilidades de triunfar. ¿Ven? No importa si entre tu familia tú eres el más pequeño, el más chiquito, el más negrito, el más gordito, el menos apto, la menos apta para triunfar. Te aseguro que si te pones ahí, el Espíritu de Dios se va a mover sobre las aguas y va a empezar a bendecir. Yo declaro, Señor, te digo también, hermano amado, que no habrá enfermedad, ni atadura, ni cadena que te impida que Dios bendiga tu vida de una manera especial, sobrenatural y maravillosa. Amén. Señor, yo te doy gracias y te bendigo, porque yo quiero decretar sobre mi vida, mi hija y mi familia, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis padres, mis nietos. Señor, que yo soy un hombre, somos una familia que caminamos sobre las aguas. Y que, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros veremos tu gloria en esta familia. Amén. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios real. Y yo veo, Señor, en esta mañana los cielos abiertos para esta iglesia. Gloria a Dios. Y gente va a empezar a venir a ver. Dice, hermanos, en el Antiguo Testamento, que a causa de la bendición de Dios, 7 personas, dice, te tomarán del brazo y te dirán: llévame con el Señor, porque he visto que la mano de Dios está contigo. Amén.
Amén. Esa promesa es una promesa para tu vida y para tu familia. Quiero que repitas, y luego les daré la cita. No, quiero que ustedes repitan lo que la palabra de Dios dice. Que dice, no. Dice, diga conmigo, llegará el tiempo. Llegará el tiempo Que 7 personas que 7 me personas tomarán del brazo me y tomarán me del dirán, brazo y me dirán, llévame contigo, llévame contigo, porque veo que la mano del Señor creo que la está mano del contigo. Señor está contigo. Gloria a Jesús. Damos un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Aprópiense de esa promesa, hermanos. Aprópiense, amén. Y díganme, pastor, por toda una palabra y díganme el domingo, ¿no? 18 de enero, no sé cuál sea. El Señor me va a hacer adelantar más que ahora. Amén. Me va a coger el lazo para llevarlos a la casa del Señor. Denle un abrazo a los 1000 y dígale, el Señor te va a bendecir, dígale, hermano, no se sienta.